Hola, bienvenidos nuevamente a La Voz de los Maestros. Hoy os voy a leer una reflexión que nos hacen los maestros y es también una metáfora de cómo plantearnos la vida, de cómo vivirla, no como esos ratones de laboratorio que están manejados, manipulados por esas gentes que los engañan y que los hacen creer que están perdidos en su vida, en un laberinto, esos seres que nos engañan y nos hacen creer que estamos en un laberinto sin salida. Y son ellos los que tienen la sartén por el mango y los que nos pueden hacer ver cuál es la salida o ver que no hay ninguna. Aquí los maestros hacen esta metáfora y lo dicen así, de cómo encontrar nuestra libertad y cómo no creernos esos ratones de laboratorio que nos hacen creer que somos. Y dice así: ratones de laboratorio. Dice así: observo la vida en general y veo el nacimiento, el recorrido, las vicisitudes, los entresijos, los retos, las experiencias gratificantes, las dolorosas, y todo así sin más, sin ton ni son. Dejemos aparte en este caso el propósito, el tener que pasar o no por determinadas circunstancias, el aprender de ello. Y me digo, ¿para qué? ¿Con lo aprendido qué hago? ¿Y si vuelvo a desaprender? ¿Y si me vuelvo a perder en la ignorancia de esto o de aquello? En verdad, ¿a dónde me lleva todo esto? Y enseguida se me viene a la cabeza los ratones de laboratorio. Esas criaturas dóciles, simpáticas, tan blancas, tan pequeñas, tan vulnerables, y se me antoja un cierto parecido con ellos. Están al capricho de esos científicos que hacen con ellos las mil perrerías. ¿Para qué? ¿Por el bien de la humanidad? En fin, son seres torturados, masacrados, utilizados, dicen, para un mayor bien. ¿Es ese su propósito? En fin. Luego los usan estos científicos para otros experimentos y se escudan diciendo que es para ver qué capacidad volitiva tienen. Los meten en un laberinto con muchas calles, vericuetos, zonas sin salida, zonas engañosas que les hacen recular hasta que la desesperación se les apodera, no viendo salida, ya que la salida no está a su alcance, porque ya preparan ese experimento para que el ratón no pueda jamás encontrar esa salida. Y aquí es donde siento ese paralelismo, ese parecido en ese experimento con nosotros, los humanitas. Cuando nacemos, se nos pone en ese laberinto de calles, reglas, creencias, señales direccionales, no a la salida, sino a que ese experimento, a que esa vida se pierda, se agote buscando esa salida que seguramente no encontraremos, porque los que han diseñado ese laberinto lleno de calles y carteles engañosos no quieren que ese ratón, el humanita, encuentre esa salida a todo ese galimatías artificial, creado, diseñado por mentes científicas retorcidas, que lo único que pretenden es adocilizar aún más hasta el agotamiento a ese humanita, el ratón, hasta que se conforme con ese dar vueltas y más vueltas sin llegar en verdad a ninguna parte. En cuanto ven que ese experimento se les escapa de las manos, se sacan de la manga leyes, amenazas, para amedrentar el carácter de ese ratón y disuadirle con el miedo a la pérdida de lo que sea, distracciones, dinero, trabajo. Y ese ratón humanita se lo cree y no empuja esas paredes de papel que le llevará a la salida, su libertad, sino que recula y sigue dando vueltas por esas callejas laberínticas que lo único que hacen es desequilibrarlo, cansarlo, para que solo sea eso, un experimento en manos de científicos de pacotilla, adoctrinados por el temor y la injusticia. Y cuando esos científicos deciden que ya se han divertido bastante con ese experimento de encierro, engaño muy bien diseñado, cogen ese ratón, lo sacan de ese laberinto, ya no les sirve más que para diseccionarlo y aprovechar de él lo que aún queda, su vida. Bien, pues ¿qué hacer? ¿Cómo evitar que me conviertan en ese ratoncillo vulnerable y perdido? Y te decimos, párate. Cuando al nacer te metan en ese laberinto sin salida, es decir, sin que puedas llegar a tu libertad, que ya te sabotean en ese laberinto, tal cual te dejen ahí, párate. No te muevas. No le sacas el juego. No corras tras esas leyes, esas directrices, ese engaño, que ve por aquí, ahora por allá, uy, te has equivocado, recula. No. No te muevas. No juegues a su juego. Perderás, aunque eso no quiere decir que no hagas lo que tienes que hacer, sino encárgate de tus asuntos, pero no desde ese ratón de laberinto,
que va de aquí para allá, sino trata tus asuntos con responsabilidad, sin entrar en ese engaño, de buscar esa salida que ellos prometen si sigues sus reglas, sus indicaciones. Cuida y vive tu vida con la responsabilidad de saber que todas esas paredes que se alzan ante ti no son más que papel, que solo con un soplo de tu conciencia los derribarás sin ningún problema, que la libertad no está en encontrar esa salida prometida, sino en tu poder, en conocerte, en saber que tú no formas parte de su experimento, que te priva ahora sí, se puede decir, de tu propósito, de tu meta. No es encontrar la salida en ese laberinto, sino en derrotarlo, en tumbar sus muros, solo con saber, entender y comprender que tú no eres ese ratón de laberinto a expensas de sus caprichos, sino que eres alguien que va mucho, mucho más allá de sus patrañas y engaños, que tus movimientos no estarán regidos por seguir esas calles engañosas laberínticas, sino por tu acción consciente de que ese laberinto no es más que una maqueta de papel, solo apreciada por aquel ratón que sí acepta ser solo un experimento de laboratorio. Os amamos. Bien, pues hasta aquí esta reflexión que nos hacen los maestros, que nos abren el camino para vivir nuestra vida, pero desde la libertad y desde el poder, que sí, desde ahí podemos llegar a nuestro propósito y no estar reculando en calles engañosas que no tienen salida. Bien, pues hasta aquí. Nos vemos pronto.